Gloria al Señor. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de esta noche. Siempre me gusta darle la bienvenida a aquellos que nos van a escuchar a través de nuestra página de internet. La ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. Puedes poner entre paréntesis en Cristo. La ley del espíritu de vida en Cristo. Es una ley y es de vida y es del espíritu. Eso dice mucho, ¿no? Es una ley, es del espíritu y da vida. Ahora, esta ley del espíritu de vida en Cristo bendecidos tiene que ver con la fe, tiene que ver con la gracia, obviamente tiene que ver con Cristo Jesús. Y es una ley poderosa, una ley con un beneficio para nosotros increíble. Y hay ciertas cosas que yo he notado, tanto leyendo como escuchando los estudios, y he visto un contraste entre el efecto de la ley del pecado y la diferencia en estando en Cristo, cómo afecta el pecado, y no estando en Cristo, cómo afecta la ley. No es confuso, suena confuso a lo mejor porque no me supe explicar, pero vamos a tratar de hacer lo posible en esta noche. Vamos a ir a Romanos 8 y vamos a formular ciertas preguntas de acuerdo a lo que vamos leyendo. Romanos 8 y vamos a leer del 1 al 3. Romanos 8 del 1 al 3 y como siempre nos vamos a gozar con el Evangelio, ¿verdad? Gloria al Señor. La ley del espíritu de vida es una ley, es del espíritu y da vida. Y si tú estás en Cristo, tú estás bajo esa ley. Esa ley te gobierna tu vida y esa ley te da beneficios. Esa ley te da beneficio. Estamos ahí en Romanos 8, 1 al 3. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Subraya eso en tu Biblia, por favor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es la clave, ¿correcto? Para tú poder decir en tu vida, en mi vida no hay ninguna condenación, si te preguntan por qué, porque tú estás en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús, hay una ley que rige tu vida. Y esa es la ley del Espíritu. La ley del Espíritu da vida, y vida eterna y vida en abundancia. Dice, así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Te dije que había beneficios poderosos, ¿verdad? Porque lo que era imposible a la ley, pon en tu Biblia, en tus notas, ¿qué era imposible para la ley? Librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Porque eso es lo que está diciendo, ¿no? En el versículo 2 dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces el 3 dice, porque lo que era imposible a la ley, que era imposible para la ley, hacer lo que la ley del espíritu de vida en Cristo ha hecho por nosotros, o en nosotros, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendecidos, si estamos en Cristo Jesús, esta realidad para nosotros de ese resultado de estar en Cristo, de estar en la ley del Espíritu, is 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Tienes que permanecer en fe, tienes que permanecer en gracia.
Solamente estando bajo esta ley y estando en Cristo es que podemos leer Romanos 8:1 y aplicarlo a nuestras vidas y disfrutarlo en nuestras vidas cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque si estás en Cristo, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el 3 otra vez: porque lo que era imposible a la ley, ¿qué era imposible a la ley? Librarnos de la ley del pecado y de la muerte. En cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Vamos a leer el 4 también, por favor. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, ¿por qué era imposible para la ley librarnos del pecado y de la muerte? Ve a Romanos 3:20. Pon en tus notas, siguiendo esta pregunta: ¿qué era imposible para la ley? Librarnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué era imposible? Pon ahí en tus notas Romanos 3:20. Romanos 3:20 y Romanos 7 del 7 al 8. Vamos a ir a los dos lugares. Ahí está tu respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué era imposible para la ley? ¿Estamos ahí? Romanos 3:20. Acuérdate que estamos contestando una pregunta: ¿por qué era imposible para la ley librarnos? Y vamos a llegar al final, al punto de lo que quiero llegar. Dice: por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Tú conoces la ley, tú conoces que eres pecador. ¿Qué pasa cuando conocemos la ley en nosotros? Romanos 7, vamos a Romanos 7. Romanos 7, 7 al 8. Bueno, vamos a leer hasta el 10, por favor. Vamos a leer hasta el 10. Dice, ¿estamos ahí? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No lo permita Dios. Antes yo no conocía el pecado, sino ¿por qué? En Romanos 3:20 dijimos que el conocimiento del pecado viene por la ley, ¿correcto? Aquí el apóstol Pablo te está confirmando lo mismo porque viene con el mismo tema. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No lo permita Dios. Antes yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Empero, sin embargo, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia. O sea que el conocimiento de la ley revivió el pecado en él, en su carne, ¿correcto? Porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia. ¿Qué obró en él? El mandamiento, bendecido. Porque sin la ley el pecado está como, pero con la ley está como vivo. Por eso es que tenemos que vivir bajo la ley del Espíritu, no bajo la ley de la letra, porque la letra ¿qué? Mata. Versículo 9. Así que yo sin la ley viví en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era ¿qué? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él ¿qué? Me mató. Por eso es que en Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne. ¿Quiere más evidencia? 1 Corintios 3, o 2 Corintios, espérate.
Segunda de Corintios 3, 7, 6 por favor, 3, 6. Dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes o competentes en algunas versiones del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu. Cuando dice letra ahí pon un circulito y pon mandamientos. Mandamientos. ¿Sino de qué? Del Espíritu. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Vivifica. Mas el Espíritu vivifica. Espíritu de vida, ¿verdad? Empero, si el ministerio de qué? De muerte, escrito y grabado en piedra, fue para gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen fijar los ojos en la cara de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual se había de acabar. ¿Cuánto más será para gloria el ministerio del Espíritu, la ley del Espíritu de vida? Porque si el ministerio de qué? De condenación, no de perfección, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Entonces, puedes poner aquí también esos versículos bíblicos bendecidos. Pon 2 de Corintios 3 del 6 al 9. Que era imposible para la ley librarnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Por lo que dice Romanos 3:20, Romanos 7 del 7 al 8 y 2 de Corintios 3 del 6 al 9. Pon en tus notas, por favor. ¿Qué fue posible para la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Qué fue posible para la ley del Espíritu de vida en Cristo? ¿Qué fue posible para la ley del Espíritu de vida en Cristo? La respuesta es sencilla: librarnos del pecado y de la muerte. Me parece poderosa esa ley, ¿sabes? Si esa ley te libra del pecado y de la muerte, claro que si te libra del pecado, te tiene que librar de la muerte. Porque por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si tus pecados son perdonados, si eres librado del pecado, ya no tienes por qué morir. Es algo técnico, es una realidad para nosotros, pero hay que estar ¿en quién? Por eso es que tenemos que entender, bendecidos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Aunque, y ojalá que no cause controversia con esto, lo que voy a decir ahora, aunque peques, aunque hagas lo que es malo, no lo recomendamos, ¿verdad? Recomendamos que obedezcas a la ley del Espíritu de vida en Cristo. Seas obediente a la fe, al Evangelio. Pero si estás en Cristo Jesús, esto ya no te puede separar de Él. El contraste es de que si te sales de esta ley del Espíritu de vida y quieres entrar a esta ley mosaica de obras y mandamientos, entonces sí te condenas. Cuando estás en Cristo Jesús, eres hijo adoptado de Dios. Si cometes una desobediencia, Dios lidia contigo de otra manera. Y la vamos a ver ahora. Pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas, pon algo muy interesante que podemos ver en el Evangelio. 2 puntos. Algo muy interesante que podemos ver en el Evangelio. 2 puntos. Que quede claro y que quede grabado, no estamos mandando a nadie a hacer lo que es indebido, ¿correcto? El apóstol Pablo es claro en el Evangelio cuando dice:
no reine pues el pecado en vuestros miembros, en tu cuerpo. Dice algo muy interesante que podemos ver en el Evangelio. 2 puntos. Número 1. Si estás en Cristo, el pecado no te puede condenar. Es lógico, ¿no? Aquí dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué ha hecho? Nos ha librado del pecado y de la muerte. Si el pecado viene y te condena, ya no estabas libre entonces. No estabas en Cristo, no estabas libre, todavía estabas bajo el efecto del pecado. Número 2. Si estás en ley, sí estás bajo maldición. Si estás en ley, sí estás bajo maldición. Número 3. En la gracia, el pecado no te separa de Cristo. En la gracia, el pecado no te separa de Cristo. Tremendo esto, bendecido. Número 4. La ley te separa de Cristo. La ley te separa de Cristo. Número 5, ¿verdad? Este es larguito, así que ten paciencia, que yo voy a repetir. Estando en Cristo Jesús, y fíjate que voy a ser específico acá. Estando en Cristo Jesús por medio de la fe, porque es necesario ser específico. Estando en Cristo Jesús por medio de la fe y siendo salvo por gracia, Dios no te condena al pecar. Dios no te condena al pecar, sino que aplica la disciplina como padre a un hijo. Sino que aplica la disciplina como padre a un hijo. Nota que puse específicamente estando en Cristo Jesús por medio de la fe y siendo salvo por gracia. Quiere decir que estás en Él, estás en Cristo. No estás en Cristo porque tú piensas que estás cumpliendo una serie de mandamientos. Estás en Cristo por la fe y eres salvo por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En esa condición del cristiano, si ese cristiano comete un pecado, Dios no lo condena. ¿Por qué? Porque está en gracia. Si te condena y estás en gracia, no hay gracia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús es poderosa. ¿Qué ha hecho? Te ha librado del pecado. Si el pecado te condena, no te libró entonces. Ahora, mira qué tremendo esto, bendecido. En contraste, si llegas a Cristo Jesús y quieres irte a la ley mosaica, ahí sí te separas de Cristo. El pecado no te separa de Cristo, mientras estés en gracia. Pero si eres un terreno donde de momento diste fruto y después buscas otra cosa, como la parábola del sembrador, ¿correcto? El tratar de cumplir una ley y mandamientos, eso te desliga de Cristo, no el pecado, porque para el pecado hay provisión, pero una vez tú te separas de Cristo para ir a tratar de guardar mandamientos, ya no hay gracia, ya no hay provisión para ti.
ejemplos. Primera de Corintios 5, por favor. Y vamos a ver ese contraste que te dije. Vuelvo y repito, no estamos mandando a nadie a pecar, ¿sabes? A nadie. La parábola del sembrador dice que la palabra o la semilla cayó en buena tierra, pero no toda produjo al 100 por 1. Al 30, al 60 y al 100 por 1. ¿Verdad? Al de 30 hay que tenerle paciencia. ¿Verdad? Es muy rebelde, ignorante. ¿Cuántos ejemplos no tenemos nosotros en Corintios, precisamente lo que vamos a leer, que eran inmaduros los cristianos, ¿sí o no? Andáis como hombres, le decía el apóstol Pablo. ¿Acaso no andáis como hombres? Son niños en Cristo, andáis peleando, causando divisiones. Yo soy de Pablo, soy de Apolo, yo soy de Cristo. ¿Verdad que eran rebeldes, carnales? Entonces fíjate, aquí hay un bendecido, mis hermanitos, aquí hay un bendecido que precisamente hizo esto. No se fue a la ley, pero estaba en fornicación con la mujer de su padre. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo trata eso. Vamos a ver si eso lo separa de Cristo. 5:1, por favor. Dice el apóstol Pablo: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Fíjate, si leemos esto detenidamente, dice: se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Puede que hubiesen otros casos, pero él dice uno específicamente, ¿no? O sea, es tanto la depravación sexual ahí en Corintios, que él menciona uno en específico, y es este. Dice: y vosotros estáis hinchados. ¿Qué significa hinchados? Envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos, y no tuvisteis antes luto o lamento por lo que estaba sucediendo, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal hizo, o el que tal hizo, o el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción ¿de qué? De la carne. Porque con su carne estaba ¿qué cosa? ¿Con qué propósito? Para que el espíritu sea ¿qué? Establecido. Dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea ¿qué? En el día del Señor. ¿Por qué? Porque él estaba cometiendo un pecado del cual había provisión, ya se había pagado un precio en la cruz del Calvario por ese pecado, estaba libre, ¿verdad? Del pecado. Pero el apóstol Pablo sabía que era carnal, que era un cristiano carnal. Entonces le aplicó ¿qué cosa? Un juicio. Una disciplina. Esa disciplina lo llevó ¿a dónde? A la muerte. Lo entregó a Satanás, al sistema del mundo. Ahora sabemos, por una referencia en 2 de Corintios, que este hermano se arrepintió. O sea, que esa disciplina le sirvió. Pero si ese hermano hubiese muerto, que fue el juicio que dio el apóstol Pablo, ¿qué hubiera sucedido? ¿Su espíritu qué? Se salva. Eso es lo que dice ahí, ¿correcto? No estamos diciendo otra cosa. Eso es lo que dice ahí. Dice: el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo el día del Señor. Aquí viene el contraste. Ve a Gálatas 5:1. Mira qué tremendo esto, bendecido. El apóstol Pablo en ningún momento dijo: caíste de la gracia,
te separaste de Cristo. No, Él dio un juicio, una disciplina a un hijo de Dios rebelde, que no estaba dando frutos, sino que estaba siendo carnal. Dio un juicio, ese juicio llegó o lo llevó a la destrucción de su carne para que su espíritu fuese salvo, porque lo que era levadura para esa congregación, este hermano. Ahí el apóstol Pablo en esa parte dice, un poco de levadura leuda la masa. Entonces él prefería que ese bendecido fuese disciplinado por el mundo, que su carne muriera para que fuese separado de esa masa, porque él era levadura y la iba a contagiar. Pero su espíritu dice ¿qué? Que sea salvo. Porque hay provisión para el pecado, ¿sí o no? Hay provisión para el pecado. Correcto. Esa fornicación de ese hermano, bendecidos, no fue impune. Hubo un castigo para eso. Y como hijo, es disciplinado por su padre. Correcto. Nadie quiere pasar por eso. Nosotros no queremos morir antes de tiempo por una disciplina del Señor. Pero mire el contraste acá de lo que sucede cuando un hijo de Dios quiere salirse de la gracia, quiere salirse de la fe, quiere salirse de esta ley del espíritu de vida y quieres meterte a la ley de Moisés, a las obras. Ahí el apóstol Pablo dirá lo mismo que dijo con este hermano que estaba en fornicación. Mira lo que dice acá. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo. Parece un juicio parecido al de Corintios, ¿no? Que si os circuncidáis, Cristo no os aprovechará ¿en qué? En nada. Ya no hay ¿qué? Provisión entonces. Si yo me salgo de Cristo y de su gracia, ¿qué pasa? No hay provisión. ¿Por qué? Porque la circuncisión para el judío, ¿qué era? ¿Una qué cosa? Una señal, ¿sí o no? Una señal que estabas bajo un pacto. Ese pacto era Moisés. Entonces Pablo dice, mira, ¿tú te quieres circuncidar? Estás obligado a guardar ¿qué? La ley. En ese momento ya no hay provisión ya para esa persona. Ya no hay provisión en ese momento. Si yo opto por negar la gracia que me ha salvado y quiero ir a cumplir un pacto deficiente y de condenación, ¿Cristo qué? ¿No me aprovecha en qué? Nada. Porque ya no estoy en Cristo. Bendecido. Lo grave del asunto es para las personas que quieren seguir guardando la ley mosaica, para las personas que quieren ponerse el gorrito en la cabeza, para las personas que quieren guardar el sábado, para las personas que piensan que tienen que circuncidarse todavía, para las personas que piensan que tienen que guardar todas las fiestas del pueblo de Israel, guardando todas las leyes del pueblo de Israel. Mira lo que dice acá, bendecido. El 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. ¿Cuál es el provecho de Cristo para nosotros? Librarnos del pecado y de la muerte. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Dice el 4, vacíos sois de Cristo. ¿Qué dicen otras versiones, por favor? De Cristo desligaste. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia. Dios mío, qué miedo. El pecado de aquel hermanito fornicario, el apóstol Pablo no dijo eso, porque había ¿qué cosa? Provisión para su vida. Desobediente, sí, recibió
¿Disciplina? Sí. Pero estaba en gracia. Había provisión para eso. Cristo le era de provecho. Aquí con estos hermanos, el apóstol Pablo les advierte, les implora, bendecido, que no se salgan de la ley del Espíritu de vida. Dice el 4, vacíos sois de Cristo, o de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Bendecido. Esa palabra significa naufragar. De Cristo os desligasteis, esa palabra. Pon en tu Biblia ahí, naufragar, como un barco que se va a la deriva. Naufragar. Mire el 5, bendecido. Lo que te está diciendo en Romanos el apóstol Pablo. Mas nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu aguardamos la esperanza, algo que no tenemos, pero esperamos. La esperanza de justicia, ¿por medio de qué? De la fe. Porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bendecido, el contraste es el siguiente. Un hijo de Dios, como te puse en el punto número 5 o 6, estando en Cristo Jesús, por medio de la fe y siendo salvo por gracia, Dios no condena a ese bendecido al pecar, sino que le aplica la disciplina como padre que es de ese bendecido. Por el otro lado, si ese bendecido quiere comenzar a cumplir una ley que ya se acabó, caducó, entonces la advertencia del apóstol Pablo es diferente. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahí mismo en Gálatas 3:10, por favor. Gálatas 3:10. 3:10, por favor. Me dirá, hermano Walter, eso es como muy, ¿verdad? Vamos a ver qué significa, bendecido, estar tratando de justificarte por la ley. Vamos a ver qué es lo que significa, porque el apóstol Pablo lo explica acá. Dice el 10, porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición, ¿qué? Entonces, no estamos diciendo nada que sea mentira. Si tú quieres estar bajo la ley, pues Cristo no te es de provecho, porque ahora estás bajo ¿qué? Bajo maldición. Aquí te lo va a decir, mira. Porque todos los que son de las obras de la ley, debajo de maldición están. Ese era el temor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, mira, yo los engendré a ustedes en gracia. Vuelvo a tener dolores de parto por ustedes, que los engendré en la gracia. Son gentiles, los engendré en la gracia. Vienen judaizantes a tratar de que estos hermanos crean en Cristo, pero que se circunciden y guarden la ley. Ya no puedes, porque caes bajo ¿qué? Maldición. Bendecido, aquí te lo está diciendo. Por eso es que el apóstol Pablo te dice, no te salgas de la gracia, no te circuncides para no estar obligado a guardar la ley, porque vas a estar debajo de maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Un poco de levadura que leuda toda la masa. Más que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. ¿Qué es eso? Cristo no te aprovecha en nada. Es manifiesto porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe.
Quiere decir, bendecido, que si yo comienzo a obrar y a guardar mandamientos y a querer cumplir la ley de Moisés, ya la fe no me sirve de nada, porque la ley no es de fe. Me salí de la fe, me salí de la gracia. Ya no hay provisión para mí, bendecido. Wow, eso está increíble. Dice el 12, y la ley no es de fe. Antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Bendecido, yo fácilmente puedo concluir de que creer no tiene nada que ver con obrar. Creer es esperar. Esperanza. Mira lo que dice acá. Lo acabamos de leer, Gálatas 5. Dice, mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de justicia por la fe. Nada que ver con obrar. Esa es nuestra salvación. Por el Espíritu aguardamos la esperanza, lo que esperamos, por la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Regresa a Gálatas 3:12. Qué tremendo esto, bendecido. Y la ley no es de la fe. Antes el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Yo deduzco entonces que la fe no es de hacer. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Los que no estamos bajo la ley, entonces esa redención nos es beneficioso. Cristo nos es de provecho, ¿verdad? Nos es de provecho. Si yo me salgo de ahí, entonces ya esto que dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ya no me es provecho. Sí quiero seguir bajo la ley, pero si te sales de la ley y vienes a Cristo y te riges por la ley del Espíritu de vida, Cristo es redención para ti. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles por Jesucristo, para que por la fe, lo que no se ve pero se espera, recibamos ¿qué? La promesa del Espíritu. Quiere decir que por cumplir la ley no recibes el Espíritu, no recibes un sello del Espíritu Santo en tu vida, pero al creer sí eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo te es de provecho. De lo contrario, no es de provecho. Vamos a terminar con Romanos 6, por favor. Y esta es la exhortación con que tenemos que terminar, para no causar confusión al débil en la fe, porque tampoco queremos causarle confusión al que es débil en la fe. Romanos 6:12, por favor. 11, Romanos 6:11. Mira la exhortación. Así también vosotros, estimándoos o considerándoos que de cierto sois muertos al pecado, mas que vivís para Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Esa es la única razón que vivimos para Dios, bendecido. Pero mira el consejo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Qué te pasa si haces eso? Terminas como el de Corintios, que van a mandar a darle guiso a tu carne. Y no queremos eso, ¿no? Claro, aquí te dice, mira, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿En dónde? En tu carne. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Vas a caer en disciplina. Para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de injusticia. Antes presentaos a Dios como vivientes entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué dice? No se enseñoreará de vosotros. No se enseñoreará de vosotros, porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Bendecido, eso prueba todo lo que dijimos ahorita. Ahí está. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo.
Pero sin embargo, anteriormente te aconseja y te dice que no reine en vuestro cuerpo el pecado. Ese es el consejo. Porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. ¿Qué pasa si estás debajo de la ley? De nada te aprovecha Cristo. Bendecido en Cristo Jesús, si vivimos bajo esta ley, tenemos una seguridad absoluta de nuestra salvación. Amén. Aunque caigamos en disciplina. Es más, es mejor caer en disciplina porque eso quiere decir que no eres bastardo. Si tú estás haciendo lo que es indebido y el Señor no te castiga, cuidado. Eso es peor todavía. Pero si Dios aplica la disciplina en la vida de sus hijos, quiere decir que Él nos ama y estamos bajo la gracia del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios? ¿Algo que necesite aclarar?